¿Cuál es la lectura que tiene de este episodio que sin duda alguna ha impactado muchísimo en la población? Sí, en primer lugar yo quiero dirigirme a todas las familias dolientes, especialmente a las personas fallecidas, sus familiares, que en nombre del sector transporte, en nombre de los transportistas, pilotos nuestros, las disculpas, nuestras condolencias. Es un caso fortuito, un accidente. Nadie, un motorista no sale de su casa a dejar una carga pensando ir a matar gente, ¿va? Hay que ser conscientes de eso, que andamos trabajando, manejamos la economía del país en conjunto, y que fue un caso fortuito que se tuvo, exagerado, estrepitoso. Sí, en su dimensión. Y eso marca un ayer y un mañana, ¿va? O sea, hay una línea ahí. Sí. Pero sí culpo fehacientemente a la sobrecarga en los vehículos nuestros. ¿Por qué la sobrecarga? Porque yo puedo transportar por $500 20 toneladas, pero si me meten 30 toneladas por los mismos 500 pesos, quien sale ganando es la empresa que me dio la carga y le transporté eso. Y esto va a ser punto y aparte, porque ayer tuvimos una reunión con el viceministro de Transporte y el ministro, y yo hice una propuesta. La sobrecarga debe de ser evitada tanto por el exportador, el importador, el que nos da la carga. Ayer aceptamos poner las condiciones de mantenimiento de los vehículos. Yo hablé con la empresa responsable del vehículo. Es una empresa bastante fuertecita en cuestión de materia de transporte. El dueño no reside aquí en el país, sino que en los Estados Unidos, y el representante legal, que puede ser cualquier persona, que se presentó al lugar del accidente, y en el lugar del accidente fue detenido. La carga que usted me da a mí, siendo que salió de un almacén fiscal que debería tener su báscula para que regulen y cumplan lo que la ley establece, que son 37 toneladas de capacidad de peso máximo, es decir, la carga más los hierros del camión, del medio de transporte, 37 toneladas. Esa es la capacidad. Le quito la tara de lo que pesa mi equipo y me quedan 22, 23, 21 toneladas. Desde ahí comencemos a deducir responsabilidades. Sí, correcto. El punto es: voy con sobrepeso, la autoridad me detiene, me ve la sobrecarga, le deberían obligar a quien me dio la carga que mande otro vehículo contratado por el mismo y que me quiten el sobrepeso y yo mi multa y sigo el camino. Para mí es una sorpresa muy agradable, por cierto, que el señor Alfaro, que es transportista profesional, se preocupe del sobrepeso en los vehículos de transporte. Yo le voy a agregar números a lo que él ha planteado para ser un poquito explícito. En El Salvador se permite, según la ley, 8 toneladas de carga por eje. Eje de 4 ruedas. Y con el ancho adecuado de las ruedas para hacer presión. No solo genera riesgos en la conducción, sino daños en la carretera. En la red vial. Pero nos hemos negado o hemos disimulado la necesidad de establecer estaciones de pesaje estratégicamente colocadas para impedir que los vehículos circulen con sobrecarga. Aquí tenemos muy poco tiempo para hablar de la movilización en El Salvador, pero yo lo vengo diciendo hace 20 años que vamos a llegar en un momento de que la movilización en El Salvador va a ser un caos, un caos inmanejable. Y antes de llegar al caos, debemos tomar medidas radicales, de fondo, y evitar que el problema se dé. Los dueños de la caña le pagan al transportista por tonelada que maneja. Eso es perverso porque el transportista, el conductor de la rastra, trata de meterle la mayor carga posible. Y eso se le vuelve... también otro problema. Otro problema. Del que estamos hablando. Sí, antes de llegar al caos vial,
En la movilización del área metropolitana tenemos 4 problemas, o 5 quizás. Uno es la circulación de los vehículos normales, los vehículos pequeños. Otro es el transporte colectivo. Un tercero es la circulación de los vehículos de carga por la zona urbana. Y el cuarto sería los motociclistas. Okay. Si a eso agregamos un quinto, que es el exceso de peatones en circulación, tenemos un verdadero problema. ¿Cómo una persona que maneje una unidad, que quiero decir que los pilotos, que si bien puedo reconocer y hay que reconocerlo, algunos se sobrepasan, algunos otros manejan en otros estados de ebriedad, etcétera, puede suceder un accidente de la magnitud que sucedió el día martes por el sobrepeso. Y creo que es el punto central, el sobrepeso, y que todos los salvadoreños en este país, quienes nos dan las cargas, quienes las recibimos, debemos ser tan conscientes de transportar la carga en la capacidad de nuestros vehículos. Control de pesaje. El control de peso en las carreteras, donde fue. ¿Qué es lo que pasa con el sobrepeso y las básculas? Ayer se le dijo al señor viceministro y al ministro, mire, si es que ponen básculas en las carreteras, a las 4 de la tarde se van y los mismos transportistas, la misma empresa, mira, ándate en la noche. Hombre, tenemos una doble moral, ándate en la noche, no pasé. Me han denunciado esta semana una carga de Costa Rica que viene a El Salvador, que les obligan a pasar las básculas de Nicaragua, que son un poquito más estrictas, en una noche, para no pagar la multa en Nicaragua. Aquí entran al Amatillo, hay una báscula en la frontera del Amatillo. Cuando hacen el escáner de los rayos X, hay una báscula electrónica que puede tener peso. ¿Qué me han dicho? No, es que esto es aduana, esto no es tránsito. Hombre, si yo tengo la disponibilidad de una báscula en la frontera, que es de la aduana, y me pueden pesar, y si voy sobrepesado, no me deberían dejar ingresar al país, pero aquí chinchita le pate entra ese con es un buen sobrecarga. punto para las autoridades. Lo que usted está diciendo es diciéndoles, los que deberían de cumplir, hacer valer y cumplir la ley son ustedes primero. Son y digo ustedes. Autoridades, en este caso las de aduana. Es la de aduana, que es la entrada a nuestro país, al territorio salvadoreño. Aquí no, eso lo hacemos ¿para qué? Para pesar el vehículo y ver si lo que dice el documento de importación del peso declarado coincide. Okay. Si no, nos ponen una multa. El horario no es tema de negociación para ustedes, ¿no creen? No. Cuando veamos las causas de este problema y las medidas que se pueden tomar, vamos a ver los beneficios que tendría el país. Mire, solo en la factura petrolera he calculado que se podrían ahorrar $200 millones al año. El subsidio al transporte se lo podría ahorrar el gobierno porque los propietarios, los inversionistas, tendrían suficiente rentabilidad con un sistema de transporte colectivo bien diseñado. O sea, todos tendríamos que ganar. Se evitaría este riesgo de accidentes como el que ha ocurrido el martes anterior, y todos tendríamos un ambiente menos contaminado. La salud mental y física de los conductores funcionaría mejor. En fin, todo es voluntad. La población en El Salvador crece al 2.7% anual aproximadamente. Se ve una tasa bien sencilla, pero eso significa una duplicación cada 26 años del número de habitantes. Un país que tiene la tercera parte de su población en el exterior tiene un problema de población y debe afrontarlo. La población del área metropolitana de San Salvador crece a un ritmo de 5% anual. Ya puso el dedo en la llaga. Otro tema, que subyace la problemática de la concentración de población y la movilidad misma. Eso significa que cada 15 años tenemos el doble de población. Pero el parque vehicular, Ernesto, crece al orden de 7-8%. Eso significa que en 10 años se duplica. Pasa con aquel que solo tiene una unidad. Pues le va a tocar, desgraciadamente,
ir. Que así hay muchos. Sí, hay una sobrepoblación de vehículos. 80% del transportista de una cantidad de camiones, que eso viene a agravar, ¿verdad? Porque en la oferta de camiones para la demanda del servicio, ¿en qué competimos? No competimos en un buen servicio, competimos en la tarifa. Sí. Dos, si no somos un sector netamente profesional, donde nuestros costos son igualitarios, el señor don Ricardo tiene una empresa de transporte, yo tengo la mía y competimos en igualdad, no. Resulta que él sí paga prestaciones sociales a sus empleados y paga el IVA correctamente, pero yo no. Yo me como el IVA de la factura de mi cliente, no pago prestaciones. Entonces yo compito, por lo tanto puedo optar a un menor precio. El problema de la movilización en el área metropolitana tiene una solución antropológica, valga la expresión. Fíjese que el área metropolitana de San Salvador son 590 kilómetros cuadrados. Eso equivale al 2.8% del territorio nacional. Pero en ese 2.8% duerme entre el 28 y el 30% de la población total del Salvador. ¿Quién tiene que regular? Es un problema de regulación entonces y de control. Así. ¿Quién? Todos. ¿El Ministerio de Hacienda? Hacienda no, del Ministerio de Transporte. El BMT. Que el BMT nunca ha tenido un acercamiento con el sector transporte de carga porque se han ocupado principalmente el sector público de pasajeros y ahí está el meollo de todo viceministro. ¿Hay una dirección de transporte de carga? Así es. ¿O existió? Yo me acuerdo en mi época cuando trabajaba con el sector transporte había un director de transporte de carga, pero no somos entidades muy afines, sino que nosotros, como no somos problemáticos, no nos tienen así del pelo. Ayer estaba el director de transporte de carga en la reunión, un viceministro, ministro, que llegó posteriormente el ministro. Ahí estuvimos todos, ¿va? Pero sí, no es una entidad, no sé si la expresión va, sin dientes, ¿va? Julio Valdivieso lo dice a cada rato, Ernesto, las leyes son buenas, pero no se aplican. Puede que un vehículo traiga la carga total permitida, pero mal distribuida. Eso es riesgoso para la conducción de ese vehículo y debe ser ajustado. Sí, el punto es que no hay un verdadero control, no hay una verdadera autoridad y muchas veces las autoridades que nombran sin mayor expertise en los temas, con tal de figurar, de valorar su cargo, imponen muchas veces sin la consulta de los que trabajamos dentro. ¿Sí? Revisiones técnicas, no hay. El tema del horario, me dice usted, no hay, y ustedes parece que no están de acuerdo. No, muy de acuerdo. Porque acordémonos que va la vida de un transportista manejando un medio como el del accidente, desvelado. ¿Por qué tienen que parar el sector transporte de carga durante el día? ¿No estarían de acuerdo que se implemente un horario de 10 de la noche, que no hay circulación mayoritaria? Por eso, hasta las 4 de la mañana. Pueden desplazarse. Ya había dado la respuesta. Si lo van a poner, ok, perfecto. Todos los países centroamericanos en su legislación tienen un seguro obligatorio, que en Guatemala no se ha aplicado porque se han excedido en el monto de la cobertura y por lo tanto el seguro es carísimo. En Guatemala no ha entrado en aplicación. Honduras lo tiene, Nicaragua ya lo tiene desde hace tiempo, Costa Rica se paga un seguro que no es un seguro sino que es una especie de FONAL, Panamá lo tiene y resulta que nosotros tenemos que pagar el seguro en cada país que vamos entrando, un seguro obligatorio. Pongámonos de acuerdo, viceministro, pongámonos de acuerdo, Comitrans, pónganse de acuerdo, pongamos un seguro obligatorio, veamos las coberturas a nivel de Centroamérica, lleguemos a un acuerdo, impongámoslo y ya estamos resolviendo un problema, porque ¿qué pasaría si la empresa de ayer fuera una empresa con 2, 3 trailers y cómo va a pagar? Y sin seguro, ¿cómo va a pagar? En cárcel. No sirve, no. Los accidentes son conciliables. ¿Y qué se ha visto en la experiencia de El Salvador? Yo concilio con él, vaya.
voy al juzgado, vamos a conciliar, yo le voy a pasar $200 mensual, y si no llego el primer mes, ni el segundo mes, ni el tercer mes, él se aburre de estar yendo al juzgado, y yo salí de sinvergüenza que no pagué los gastos de... Entonces el seguro obligatorio para el sector transporte, y ya que lo de ayer fue emblemático y hay una rastra involucrada, hombre, un mensaje a la población: vamos a ponerle como gobierno el seguro obligatorio a toda la rastra que caminen por El Salvador, y que se lo cobren, si no tienen seguro, a los centroamericanos que entran. Yo no soy político, pero quisiera invitar a los políticos a que nos inviten a los técnicos para resolver los problemas técnicos del país. Okay. Abre el espacio para una discusión más seria y frontal contra este flagelo: accidentes. Totalmente. ¿Cierto? Totalmente. ¿Cuál es lo que en primera instancia ustedes logran entender, interpretar de esta situación? Realmente esto, pues nosotros también tenemos que ceñirnos a los resultados de las investigaciones que se están teniendo. Sabemos que hay capturas confirmadas en este momento, detenciones, y que son las autoridades competentes quienes están realizando pues los cateos, las pericias correspondientes. Nosotros como Viceministerio de Transporte también estamos en toda la disposición de apoyarlos a ellos con los datos que sean necesarios. Hicimos presente en el momento del accidente también todo nuestro equipo antidoping para poder determinar el estado en el que se conducía el motorista del vehículo. Llevamos también la báscula móvil para poder hacer el pesaje oficial en el accidente. Se determinó que en efecto el camión presentaba un sobrepeso de 7.9 toneladas. Este tipo de vehículos tiene una limitación o una capacidad máxima, de acuerdo a la ley, de hasta 37 toneladas, incluyendo todo el peso del vehículo, incluyendo el cabezal. No hay una falta de normativa, lo que hay es un problema de aplicabilidad. Y lo que sí es importante mencionar específicamente para el sector de carga es que sí existe o sí se queda corta la normativa actual en cuanto a las sanciones. Y por eso es que nosotros hemos venido trabajando también esta nueva reforma. Normalmente la gente piensa, cuando ha escuchado sobre la reforma, piensa que son multas para los vehículos particulares, que me van a poner $150 porque estoy viendo el celular. O algunos han llegado a pensar incluso que es solamente para motocicletas, porque cada quien mira solamente lo que le afecta. Todo el mundo quiere que se regule más, pero no quiere ser el regulado. Pero en efecto esta reforma incluye también al transporte colectivo e incluye también al transporte de carga. Y es importantísimo incrementar este tipo de regulaciones. Si nosotros nos referimos al parque vehicular y vemos la cantidad de unidades que son de transporte de carga, vemos que hay hay un poco más de 105.400 unidades de transporte de carga. Nosotros desde ya nos estamos preparando, incluso esto ha sido desde el año pasado. Y es necesario mencionar también todo este tema del componente de fotomultas que se está trabajando. Sí. Mucho se ha hablado acerca de las multas a vehículos particulares, el exceso de velocidad, el no respetar la senda peatonal, lo cual no es exclusivo de vehículos particulares, incluye a vehículos de transporte colectivo y transporte de carga, pero también poco se ha hablado acerca de otro de los componentes que ya está incluido y que ya se está trabajando por implementar, que es básculas dinámicas de pesaje para el transporte de carga. Son 9 básculas que estarían instaladas en los alrededores del área metropolitana, sobre todo en las principales carreteras de acceso a nuestra ciudad capital, que estarían instaladas de forma fija. ¿Por qué permitir el ingreso de rastras a su paso por la capital, teniendo la litoral, teniendo el sector de la conexión allá con San Luis Talpa y teniendo también San Juan Opico, ahora que gracias a Dios pues independientemente ya se abrió de la hora? ¿Sí? Hay muchísimas que pueden llegar a tener tránsito únicamente por ese tipo de vías porque no van a ingresar a la capital. Ahora recordemos que dada la configuración de nuestra ciudad, lastimosamente no se ha pensado o no se había pensado en tener terminales de carga que pudieran hacer base para que los transportistas de este tipo de camiones pesados lleguen, descarguen y pueda distribuirse este tipo de mercancías en unidades más pequeñas. Tenemos zonas industriales que están incrustadas alrededor y que tienen alrededor de ellas zonas residenciales. Entonces, la configuración de nuestra ciudad ha hecho en sobremanera difícil el poder limitar que el transporte de carga
no pase por el centro de nuestra capital, ¿verdad? Incluso nosotros hemos venido incrementando la cantidad de controles que se imponen. Bueno, duplicamos la cantidad de gestores. Recordemos que ellos también pueden imponer las sanciones correspondientes. Si nosotros comparamos la cantidad de multas que se ha puesto solo con lo que va del año, comparado con todo lo que se impuso en el 2022, vemos que ya llevamos alrededor del 50% de las multas que se pusieron en todo el año 2022, específicamente si estamos hablando del transporte de carga.